Hoy hacemos cierre de la serie que hemos estado trabajando durante este trimestre. Llevamos 3 meses trabajando este tema. Y es la visión de la iglesia, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hoy, interesantemente, cuando Dios quiere hablar de algo, Dios se une y habla. Y aunque yo no tenga que decirle a Eric qué ministrar, Dios se encarga en decirle que tiene que ministrar. Y así mismo, ¿verdad? Dios une ese proceso. Podemos hacerlo de manera mecánica y ponernos de acuerdo y nada pasa. Pero me sorprende cuando no nos ponemos de acuerdo y el Señor nos pone en acuerdo. Y hay una historia en la Biblia, es la historia de Nicodemo. Nicodemo, dice la Biblia pero estaba muy sorprendido de lo que estaba pasando. Estaba muy sorprendido de lo que estaba viendo de Jesús. Y se sorprendía por la cantidad de milagros y de prodigios que estaban sucediendo. Y se estaba cuestionando, Nicodemo, ¿cómo este hombre puede hacer tal cosa? ¿Cómo este hombre puede hacer tantos milagros? Y Nicodemo se acercó a hablar con Jesús, escondido. Y en Juan capítulo 3, este versículo no van, esta parte no va a estar proyectada, los demás van a estar proyectados, pero, ¿verdad? Hoy vamos a darle duro a la Biblia. Y vamos a leer muchos versos. Y a mí me gusta predicar así porque así hablo menos yo y la Biblia habla más el corazón. Y Nicodemo, Juan capítulo 3 versículo, vamos desde el 1, dice: había entre los fariseos un dirigente, capítulo 3 versículo 1, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignora y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús está hablando de él ante Nicodemo. Versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. El que cree en él tenga vida eterna. Jesús está explicándole a un maestro, a un fariseo, cómo. Y estuvo
estuvimos hablando en Semana Santa sobre la resurrección, sobre la crucifixión, sobre la ascensión. Josué predicó hace unas semanas atrás de los evangelios. Y hoy, de cómo el evangelio de Jesús trae salvación a nuestras vidas. Hablamos en la serie, estuvimos hablando de un amor que trae sanidad. Varias semanas sobre ese amor que nos sana. De hecho, lo que ocurrió aquí que no estaba planificado es el amor de la iglesia. Es el amor que nos sana en el momento del dolor. Y es lo que Dios anhela de nosotros y lo que espera. Es la expectativa hacia nosotros, sobre nuestros hermanos cuando están pasando en crisis. Pero entonces, ahora vamos a ver cómo el evangelio produce salvación. Cómo el evangelio trae salvación a nuestra vida. Y es importante cómo entendemos esto. Cómo entendemos ese evangelio para nosotros, pero también para los demás. Porque la mayoría de nosotros hemos escuchado esto por mucho tiempo. Pero cómo este evangelio se hace tan real en nosotros, pero también provoca que se haga real y provoca en nosotros ese fuego. Si hay algo que hoy yo quiero inyectar a tu corazón, es fuego y pasión por el evangelio de Jesús para tu vida, pero cómo tú lo transmites a los demás. Cómo este evangelio produce salvación, porque el evangelio es otra razón de ser. El evangelio, Jesús vino para que seamos salvos. No tiene otra razón de ser. Si la iglesia se enfoca en hacer cosas muy buenas, muy lindas, muy hermosas, pero no tenemos corazón el llamado de la gran comisión y de predicar este evangelio para que otros sean salvos, amado, no estamos haciendo el trabajo. Estamos haciendo buena comunidad de fe. Nos estamos apoyando y hasta ahí eso está perfecto. Necesitamos. Pero lo más importante es que esta comunidad de fe se apasione tanto por Dios, que quiera ver que otros procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y vamos a Juan 3:16, porque entonces que todo cristiano se debe saber de memoria, sale y Jesús lo tira como producto de una conversación con Nicodemo. Y por eso estaba dando ese background y ese contexto de dónde sale Juan 3:16. Sale de una conversación que Jesús tiene con Nicodemo, con un fariseo, con un maestro de la ley, para hacerle entender el por qué él estaba allí. Le estaba diciendo, ya le había dicho y le adelantó que él era la salvación, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga, sino que tenga vida eterna. Lo primero que tenemos que señalar de ese verso es que Dios nos... En ese verso se muestra la manifestación del amor de Dios, que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo a ser torturado y despedazado en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos vida. Y por eso envió a Jesús. Nos amó para creer en Él. Y como resultado de nosotros creer en Él, tendríamos una vida eterna. Pero ese concepto es importante que lo entendamos, porque pudiéramos en lo terrenal, pudiéramos entretenernos en nuestras situaciones terrenales y cotidianas de la vida y afanarnos en ese proceso y olvidarnos que la razón de ser de Jesús era que usted y yo tuviéramos una vida eterna a través de la salvación y de nosotros.
Y buscando alguna referencia, ¿creer en qué? Y perdona que lo tenga pequeño, pero no podía, era una imagen. Pero se los voy a decir. Juan combina principalmente creer como una preposición, que eis significa en. Y esta construcción única enfatiza que el creyente pone su confianza y su fe en Jesús. ¿Dónde tú pones tu confianza? Si yo dije que yo creo en Jesús, pues yo creo en su nombre. ¿En qué yo creo? Yo creo en Él. Él dice de mí, Él dice, cree en mí, o sea, refiriéndose a Él. Cree en el Dios que lo envió. O sea, creemos en Jesús y creemos que envió el Dios Padre. Creo en el Hijo. Creo en Jesús. Creo en la luz. Creo en Dios. Cuando hablamos de creer, bien amplia, pero para la Biblia es muy específica y muy única. El creer puede ser una palabra muy relativa en este tiempo, que pudiera variar de qué creo. Todas las religiones nos... Es una expresión que se usa. No necesariamente todas las religiones nos llevan a Dios. Yo soy una persona de fe. ¿De fe en qué? ¿En qué está basada mi fe? Mi fe está basada en toda la teología de la Escritura. Y yo creo en Jesús y creo en todo esto que he mencionado. Así que el asunto de creer es muy amplio, pero hay que definirlo y hay que profundizar en dónde está nuestro credo de fe. Creo en Jesús, creo en su nombre, creo en que es el Hijo, creo que es en el Padre. Creo en el Espíritu Santo. Creo en su Trinidad. Pero ahí está depositada nuestra fe en Él. Pero otro significante en el próximo slide, que dice que oti, que significa creer que, da contenido a lo que creemos. Algunos ejemplos. Jesús es el Santo Dios. O sea, comenzamos a definir qué creemos. Jesús es el yo soy. Y hay un montón de referencias. Yo puedo compartir este slide, pero no vamos a entrar a todas esas referencias. Jesús está en el Padre y el Padre está en Él. Jesús es el Cristo, es el Mesías. Amado, y es entender esto, porque muchos no pensaban que Jesús es el Mesías. Piensan que era un profeta más. Y es importante darle contexto en qué creo. Y Jesús, en esa conversación que está dando con Nicodemo, le está dando mucha profundidad de creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, por eso fue que lo crucificaron. Porque decía que Él era el Hijo de Dios. Y eso era una blasfemia en ese tiempo. Y esa fue la excusa que ellos utilizaron para crucificar. Así que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es enviado por el Padre. Jesús es el único es uno con el Padre. Creemos eso también. Creer que Jesús vino de Dios. Creer que Jesús se identificó con el nombre del pacto del Padre, el yo soy. Este asunto de creer, amado, cuando dice Juan, por tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree, ese creer, es importante que entendamos en qué creemos. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que le va a dar la sustancia a nuestra fe, de en qué hemos creído.
Y en el momento de crisis y de prueba, creemos en un Dios todopoderoso que nos puede sostener. ¿Dicen amén? Seguimos en el slide 78. Continúa Juan 3:17 y dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y ya mismo vamos a entrar a unos versos que pudiéramos ver como una contradicción. Sin embargo, en este verso Jesús está definiendo su propósito y el propósito del por qué el Evangelio. ¿Por qué Él vino? Él vino para salvarnos. No vino para condenarnos. Tengamos claro esa definición, porque más adelante se nos complica en los próximos versos. Pero el propósito de Jesús fue salvarnos. Fue salvarnos de nuestro pecado, fue salvarnos de nuestro distanciamiento con Dios. Versículo, saltamos al 80, al slide 80, dice: no es para condenarnos, pero su única condición es que es por medio de Jesús. La única condición de ser salvado es por Jesús. Esa es la diferencia de nuestra fe cristiana, que es un solo Dios, que es un solo mediador, que no hay otro por el cual tenemos que orar, levantarles oración, prender velas. Es necesario. Es solamente a través de Jesús. Juan 3:18 dice: el que cree no está condenado. Así que todos aquellos que hemos creído no hemos sido condenados. Pero el que no cree ya está condenado. Por eso dije que se iba a complicar la fórmula. Ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Porque el rechaza el mensaje de Dios. El que no cree rechaza la crucifixión. El que no cree rechaza el propósito por el cual el Hijo vino. Y de manera automática condenados. Pero Él no vino a condenar, Él vino a salvarnos. Pero por falta de nuestra fe somos condenados. Versículo 19. Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad de la luz, porque sus obras eran malas. La condenación se debió a que la luz vino al mundo, a que Jesús vino al mundo. Pero ellos decidieron vivir su vida desenfrenada y de pecado. Pero interesante cómo termina ese verso, indicando porque sus obras eran malas. Y yo quiero refrescar un poco la memoria de qué son las obras malas. Pero la condenación tiene dos causas principales: no creer en el Hijo y sus obras malas. Y vamos a ver qué son esas obras malas que las hemos repasado. Gálatas 5:19 dice: la obra de la carne se conocen muy bien: inmoralidad sexual, impureza, linaje. El 20, idolatría y hechicería
odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdo, sectarismo. Versículo 21, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, antes lo hice. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pablo le está escribiendo a los Gálatas, dejándoles saber que quienes practican estas obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. O sea, no es que Dios los condenó, es que hay una autocondenación por la práctica de las obras de la carne. Porque nada que no sea santo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué nos hace santo? El nosotros aceptar y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos santifica, nos justifica, nos hace acepto, nos hace limpios para heredar el reino de los cielos. ¿Usted no piensa que eso es maravilloso? Dale un aplauso. No hay nada que yo pueda hacer para merecer su santidad. No hay nada que yo pueda hacer físicamente que pueda pensar ser tan santo. No lo hay. Solo a través del Hijo. Pero seguimos leyendo en Juan 20. Juan 3:20 dice: pues todo el que hace lo malo, ya hablamos un poco de lo malo, aborrece la luz y no se acerca a ella por temor obras queden al descubierto. Ok, ¿qué está diciendo Jesús? Que aquellos que hacen este tipo de obra, de las obras de la carne que hablé, y usted puede añadirle otro tipo de cosas que, ¿verdad?, que son contrarias a la santidad, tales cosas no se atreven a aproximarse a la luz, no se atreven a aproximarse al Padre. ¿Por qué? Porque sabe que la luz lo va a descubrir y se avergüenzan de su pecado. Pero no es solo porque se avergüenzan de su pecado. Sé de mi pecado, pero yo me avergoncé de mi pecado, pero quise ser descubierto por la luz para cambiar mi vida y recibir a la luz, y que la luz deshiciera esa de mi vida, deshaga. Pero esta gente que habla aquí Jesús se refiere a aquellos que tienen temor a ser descubiertos porque no quieren cambiar. Porque no quieren cambiar. Porque no hay opción de cambio en su vida. Tú sabes cuando uno de tus hijos hizo algo que no está bien. Y sabe que te está esquivando. ¿Qué pasó? Y tú lo ves a la defensiva, no nada. Y como dicen los muchachos, se chotean a ellos mismos. Pero los que quieren vivir este tipo de vida y que rechazan la luz, no quieren que sus obras sean descubiertas. Y no es que el Señor no los perdona. El Señor no los puede perdonar porque no se quieren arrepentir. Porque un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, dice la palabra. Pero mira lo que nos dice en el versículo 21. Ya vemos un cambio aquí en la semántica. Vemos una esperanza. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Aquellos que caminan hacia la luz, aquellos que viven su vida en obediencia al Señor, no tienen temor en acercarse a Él. Van de manera confiada, pero caminar en confianza a la luz
Solo y solo aquellos que la han recibido. Solo aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesús. Solo aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal y ha redimido. Y las obras y el fruto del Espíritu son las cosas que abundan. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quiénes pueden ejecutar esto? Solo aquellos que se han acercado a la luz. No hay forma, amado, no hay manera de que estas cosas nosotros las podamos hacer por nuestra bondad humana. No hay manera. Dios es el nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Eso solamente lo hace Jesús. Marcos 10:41 al 45 dice: yo del hombre soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para ser servido. El evangelio, y hablamos de esto hace unas semanas atrás, no vamos a entrar en ese detalle, pero el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino vino para los demás. Eso es lo que Jesús vino a hacer, y esa es la verdad de este evangelio tan poderoso. Y esto es lo que lo hace diferente, porque todos los reyes y todos los dioses lo que quieran era que su grandeza sea mostrada para ser servidos. El evangelio es inverso a lo que normalmente la humanidad quiere traer. Mateo 28:19 al 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si hay algo que el Señor y que el evangelio quiere establecer, es que necesitamos obedecer. Salté el 19 que dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. Y tan rápido tras estos versículos, amados, porque cada uno de ellos va tejiendo una sábana. Cada uno de estos son puntos que se van uniendo uno tras otros, en el que el Hijo vino al mundo para salvación de la cual nosotros no podíamos tenerla, y solamente fue a través de Jesús, y que Él no vino para condenar, sino que vino para salvarnos. Pero aquellos que no han recibido a Jesús, pues obviamente viven bajo la obra, se autocondenan. Sin embargo, Jesús nos hace aceptos, nos justifica y nos hace vivir una vida en el Espíritu. Y hasta ahí vamos bien. Pero entonces eso no se queda ahí. Porque entonces cuando Jesús va a ascender, que lo hablamos la semana pasada, le dejó a los discípulos la gran comisión, saber que ellos tenían la responsabilidad de comunicar este evangelio. Un evangelio que traería, ¿qué? Salvación. Y este evangelio que traería salvación fue delegado a nosotros, sus hijos. Vamos al slide 80. Porque entonces Romanos 10:8. Mira lo que Pablo dice aquí a los romanos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Lo primero es que en Romanos 10:8 nos deja saber que la que predicamos, la que nosotros necesitamos predicar, ¿es cuál? Es que la gente confiese que Jesús es el Señor. Es que la gente necesita creer en Jesús. Necesitas creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Necesita creer en que Él vino al mundo. Es que la gente necesita creer, pero necesita creer con todo su corazón. Porque el asunto, amado, los demonios creen y tiemblan. No es solo creer, es que ese creer tiene que provocar una afirmación en nuestro corazón que provoca una convicción, y a esa convicción un estilo de vida diferente. Esa convicción nos aleja del pecado. Esa convicción nos hace mantenernos firmes en Jesús, porque antes sí, las obras de la carne tenían dominio de nosotros, pero ya no. Vino a nuestra vida, ya esas obras de la carne no tienen dominio de nosotros y no podemos justificarlo como nuestro temperamento o como nuestro carácter. No, porque la obra del Espíritu hace una transformación en nuestra vida y cambia nuestra manera de mirar el mundo, cambia nuestra manera de mirar a los demás y nos pone unos lentes de misericordia, nos pone unos lentes de favor hacia los demás. Este evangelio, amados, era necesario que fuera predicado en redes sociales. En ese tiempo era predicado de boca en boca. Era predicado face to face. No había la tecnología que tenemos hoy. Y la gente tenía que sentarse a hablar a otros el evangelio de Jesús de boca en boca. Pero no era que esa palabra que era predicada, esa otra persona había sido transformada y mostraba un carácter que era el carácter de Cristo. Y dice en el libro de los Hechos, que veremos parte de todas las obras que los discípulos, los prodigios y los milagros y las manifestaciones, confirmando el evangelio de Jesús. Pero los Hechos y el libro de los Hechos habla una historia que nosotros continuamos hoy. Y que ustedes son autores de esas otras páginas que no se han escrito, pero que están ya en muchas bibliotecas. Si usted entra a la historia de la iglesia y comienza a estudiar teología, comienza a ver las historias tremendas de avivamiento que han desde el mundo, de gente que ha decidido obedecer a Jesús y ha decidido predicar este evangelio con tanta pasión como los discípulos lo predicaron. Pero para nosotros predicar este evangelio con tanta pasión, necesitamos creer que la única solución que la gente tiene en su vida es Cristo. Muchas veces no lo creemos, amado. Muchas veces pensamos, porque se los metió el relativismo, y pensamos, es que me funcionó a mí, pero a lo mejor a él le funciona otra cosa. No. Necesitamos creer que lo que este mundo necesita es que la gente pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor, que crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos y es la única forma que podrán ser salvos. Por eso este evangelio,
algunos no les gusta y no necesariamente van a querer recibirlo, porque a lo mejor quieren algo más amplio. Pero la Biblia es nuestro margen. La Biblia, si estudiamos todo el Nuevo Testamento, no hay otra manera, no hay otra forma. La solución para la sociedad, la solución para la sanidad del alma y del corazón es que la gente pueda confesar que Jesús es el Señor. Y somos nosotros los portadores de ese evangelio. Somos nosotros, como hemos hablado en otros momentos, cuando hablamos de la visión y los 9 puntos, nosotros somos el tratado, nosotros somos el mensaje, nuestra vida, el mensaje de Jesús por nuestros hechos, por lo que hacemos más allá de lo que decimos. Pero mira cómo sigue esta narrativa de Romanos. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado. ¿Justificado de qué? De todo el acta de decreto que estaba contra nosotros. Todo el acta de fechorías que había en nuestra contra. Todo eso fuimos justificados a través de Jesús. Versículo 14. Luego de establecer esto, mira cómo sigue la lectura. Ahora bien, y hace una coma, y yo creo que esa coma es importante. Ahora bien, hay algo que Pablo le está diciendo a la gente. Ahora bien, prepárate, que hay algo que te toca hacer. Ahora bien, dijimos que a través de Jesús, que necesitamos que la gente confiese con su boca que Jesús es el Señor. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Iglesia, necesitamos predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Nuestra pasión tiene que ser tal que estemos dispuestos día y cada momento a predicar este mensaje. Amado, en un momento dado de mi vida, yo me quería hacer millonario. Y me apunté en Herbalife. Sí, yo vendía Herbalife. Todavía tengo la inscripción, te puedo vender una batida. Y funciona. Tengo amigos que siguieron el proceso, que empezaron más o menos a la misma fecha mía y tienen mucho más dinero que yo. Mucho. Puedo dar fe de eso. Pero para este que está aquí, se le hacía muy difícil en los adiestramientos. Porque cuando estábamos adiestrando, decían: tú tienes que hablarle de Herbalife a todo el mundo, a todo el que esté en el supermercado, el que esté allí, el que tenga una necesidad, porque tu rol es servir a los demás y ayudar a los demás. ¿Cuántos creen en esto? ¡Ah! Y tienen que hablarle a todos. Nadie se puede quedar sin. Todo el mundo tiene que saber. Y yo allí sentado, yo decía: Dios mío, yo no puedo hacer eso. Y no es que esté mal, no me malinterpreten. No es que estoy diciendo que esté mal. Ese es el método de negocio del cual la gente se está ganando la vida. Y no hay problema con eso. Yo no tengo problema con eso. El asunto es que para mí era un problema personal. Porque yo decía: pero espérate,
Yo no le hablo a todo el mundo que está en el supermercado de Cristo. Y yo quiero la bondad para cada persona, pero no a todo el mundo yo le estoy hablando de Cristo. Y si yo no le estoy hablando a todo el mundo de Cristo, yo no le puedo hablar a todo el mundo de este negocio. Y para mí fue una confrontación. No veo nada malo, repito, en eso. No, el que, ¿verdad?, tiene su negocio y tiene la forma de recaudar sus ingresos, no tengo problema con eso. No me malinterprete. Pero para mí era un... Porque Dios me estaba confrontando, dejándome saber que sí me debe importar mi bienestar monetario, de cómo yo voy a generar ingresos. Y por eso tenía que hacer eso otro. Pero para mí, como pastor y por el llamado que Dios había puesto tan fuerte en mi corazón, era más importante que otros conocieran el mensaje de salvación. Y eso en mi vida no podía competir. Y eso fue una decisión mía personal. No estoy imponiéndosela a los demás. Repito, porque entendía que había un llamado de Dios a mi vida para hacer esto. Lo que estoy haciendo. Y esas dos cosas estaban chocando. Y no podía manejarlo. Y le decía: Señor, dame pasión por las almas. Cuando nosotros comprendemos esto, amado, comprendemos que está preguntando a los romanos: ahora bien, les hablé del mensaje, le hablé lo bonito, le hablé todo lo que hace esto, pero ¿cómo van a invocar el nombre de Jesús? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? No hay quien predique pasión, no lo hay. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán sin ser enviados? Escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. El Señor, amado. Y cuando entraba estas notas y estos versículos de hoy, el Señor ponía bien fuerte en mi corazón que Dios te está llamando, que Dios te quiere llamar, que Dios quiere contar contigo, que Dios quiere que este mensaje sea de ti, a través de lo que Dios ha puesto en tu corazón, a través de tu talento, a través de tus labios. Y que debe ser la prioridad número 1 en tu vida. La gente necesita la buena. La gente necesita escuchar estas buenas noticias. Y para eso te necesita a ti. Para eso Dios te llama a ti. Pero necesitamos entender lo primero. Necesitamos creer que es la única opción. Cuando tú sabes que no hay salida, cuando tú sabes que hay un desastre, pero tú sabes que hay una única salida, y sabes y crees y estás confirmado de que hay solo una. Y en tu corazón hay deseo de salvar a otros, tú le vas a decir: la única salida para este desastre, para esta escapatoria, es Jesús. Pero primero necesitamos creer en nuestro corazón, convicción profunda de que creemos eso. Posiblemente el issue aquí no es creer en Dios, no, ya eso lo ganamos. Ya eso lo recibimos. Ya estamos disfrutando de esos beneficios. Pero es creer que ese beneficio que tú tienes hoy es un beneficio que otros deben tener y que no tienen. Somos nosotros los llamados a esto. Versículo 17 de Romanos dice: así que
La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que Pablo sigue con estas afirmaciones demasiado profundas, siguiendo profundizando en su decisión, siguiendo dejándole saber a los romanos que espera una respuesta de ellos. Y esta afirmación de así que, no hay otra manera. El así que es que no hay otra opción. El así que les da una encomienda y le dice: la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra. Iglesia, el mensaje somos nosotros los portadores de ese mensaje. La fe viene por el oír. Próxima proyección. Así que la fe viene de oír el mensaje. La fe viene por el oír. Y Dios te está impulsando a ti. Y Dios te está llamando a ti para que este mensaje sea predicado a través de tu vida. Sea predicado a través de tus labios. Sea predicado a través de tu estilo y de tu forma de vivir. ¿Cómo creerán? Pues la respuesta está. Creerán porque aquí, en la catacumba 26 de Salinas, hay un ejército que está dispuesto a pregonar el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación a aquellos que no lo tienen. ¿Están convencidos de eso? Yo como que no creo que están convencidos. Pues dale un aplauso al Señor, iglesia. Necesitamos estar convencidos de eso. Cerrando esto, tenemos una declaración de propósito como iglesia. Somos una comunidad de fe que entendemos que la importancia es el amor a Dios y al prójimo. Siendo el amor capaz de sanar y restaurar el corazón del hombre. Pero también entendemos que el Evangelio es poder de salvación para el que cree. Esta declaración como iglesia nos tiene que mover y nos tiene que impulsar. Porque ¿qué establecen los propósitos? La definición por la cual algo está o existe, la razón de ser. A través de la palabra, ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús estuvo? ¿Cuál fue el propósito por el cual el Jesús murió y resucitó? Con estos 4 elementos buscaremos la transformación espiritual de Salinas y el área sur. Iglesia, Dios cuenta con cada uno de nosotros. Dios cuenta con cada uno. Así como Pablo le hablaba a los romanos y les decía: ¿cómo creerán? Les preguntaba si no hay nadie que les predique. Pero la respuesta de nosotros está en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias. Pongámonos.
cerramos esto entendiendo que el Evangelio trae salvación, que el Evangelio produce, estando claro y creyendo que la única opción, la única salida, amado, que tiene el mundo es que crea en Jesús. Ese es nuestro mensaje. ¿Sabes qué es lo bueno? Que a lo mejor trabajas que tienes 5 productos para salvarte del problema. Pero nosotros tenemos un solo producto, si lo quieres ver de esa manera. Tenemos una sola fórmula. Tenemos una única forma. Es solo a través de Jesús. Es solo a través de Jesús. Y la ventaja que tenemos y lo que hace este mensaje tan y tan poderoso, que es que todo lo que Jesús dijo se cumplió. Que lo que Él dijo, que Él iba a morir y que iba a resucitar después de 3 días, fue cumplido. Y eso hace que este mensaje sea tan poderoso. El llamado hoy a tu vida, a mi vida, es que nosotros podamos creer que eso es así. Podamos creer que eso que nosotros experimentamos tan bueno para nuestra vida, también bien bueno para los demás. Y que eso provoque en nosotros un deseo y una pasión. ¿Y sabes algo? El poder del Espíritu Santo que fue derramado en la iglesia de los Hechos, lo que era eso, era una investidura del Espíritu para predicar este mensaje, el mensaje de salvación. Padre bueno, oramos para primeramente darte gracias. Gracias por el mensaje de la cruz. Gracias por morir por cada uno de nosotros. Hemos creído en ti, Señor. Hemos creído en ti. Y creemos que esta es la única forma de nosotros ser salvos, Señor. Es entregando nuestro corazón a ti, Señor. Confesando con nuestros labios que tú eres el Señor y que resucitaste de entre los muertos. Amado, pero por este evangelio que trae salvación, también nos dice tu palabra que esa fe viene por el oír. O sea, alguien tiene que hablarle. Y este llamado no es solo para los misioneros. Hay gente que va a ser misionera. Hay gente que va a ser evangelista. Hay gente que va a tener otros ministerios. Pero todos tienen el mismo propósito. Es poder comunicar el mensaje de salvación. Y yo te pido, Dios amado, que tú pongas esa convicción en nuestro corazón. Señor, yo te pido que tú pongas esa profunda en el corazón de cada uno de nosotros, de poder predicar este evangelio con poder, con autoridad, con denuedo y con mucha pasión, Padre. Mucha pasión por ti y mucha pasión, Señor. Entendiendo que tú viniste a salvar al mundo. Y ese es nuestro punto de referencia. No que viniste a condenar al mundo. Vendrás eventualmente. El juicio y va a haber condenación.
después de tu venida, Señor. Pero en esta etapa en la cual estamos viviendo, tú viniste para salvarnos y nos diste una nueva oportunidad. Señor, de nosotros hay gente que nunca ha conocido a Jesús como su Salvador. Pues hoy esto que has escuchado es el mensaje de Jesús. Y hoy el Señor te llama para que puedas recibirle como su Señor y como Salvador personal. Y si en medio nuestro hay gente que nunca ha hecho esta oración de fe, y así como dice la palabra que con el corazón se cree para justicia y que con la boca se confiesa para salvación, pues ese ejercicio es así. Que creas con el corazón, pero que estés dispuesto a decir: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si en medio nuestro hay gente que no ha hecho esta oración de fe, yo te invito a que la puedas hacer hoy. Y si quieres hacer esta oración, levanta tu mano y alguien va a orar por ti, alguien se va a acercar a donde ti para orar contigo. El Señor se acerca una vez y nos mostró su amor tan grande. Si no hay nadie, iglesia, este llamado queda abierto para todos nosotros. Dios nos emplaza y nos dice: te quiero usar. Te llamo para que prediques mi palabra. Te llamo para que uses tu talento, para que esta gran comisión que nos comisionó a todos la abracemos. Amén.